Vietnam, 10 años después de concluida su larga y cruenta guerra, no sabe todavía lo que es la paz. En las calles de Hanoi, en los mercados, como en las aldeas más remotas, en los campos de labranza o en los tajos industriales, se vive un ambiente de retaguardia. El pueblo de Vietnam comercia, trabaja, alimenta millones de ilusiones personales, pero siempre con el invisible telón de fondo del esfuerzo militar que hipoteca sus ambiciones de futuro. La vida de los vietnamitas sigue siendo modesta, mientras el país dedica una importante parte de sus recursos a los gastos bélicos. A la herencia maldita de su vieja guerra, a las lacras sociales y los daños legados por las armas, se suman ahora las facturas de nuevos conflictos en la vecina Camboya y en la frontera con China. La vida cotidiana de Vietnam, los sueños de un pueblo pobre y harto de combatir, permanecen dominados por el fantasma de la guerra. Saigón, cambiado su nombre por el de Ho Chi Minh, ya no es la ciudad bulliciosa de hace 10 años. Perdida su capitalidad, suspendida su vida política, reducida su población, agotados sus lujos y olvidados sus vicios de ciudad de retaguardia,
Saigón continúa siendo, sin embargo, mucho más abierta y alegre que la espartana Hanoi, educada en la austeridad del socialismo y en la disciplina de la guerra. Los mendigos, los mutilados, las prostitutas, que formaban una inmensa corte de los milagros en el centro de la vieja Saigón, han desaparecido. Pero con ellos se han ido otros elementos entrañables, característicos de la ciudad, como los 4x4 azul y amarillo que formaban su flota de taxis, y sus miles de ciclomotores reemplazados por modestos carritos movidos a pedal. El antiguo Parlamento se ha convertido en lo que acaso siempre fue, un teatro. El edificio de la Embajada norteamericana, que regía los destinos del país, alberga ahora a la Compañía Estatal de Petróleos. Los kioscos del Boulevard Leloy, donde los peristas comerciaban con objetos siempre sospechosos, ofrecen aburridas muestras de artesanía. Los innumerables nightclubs, crecidos al calor de las noches de la tropa americana, permanecen cerrados o se han transformado en pudorosos cafetines. Y los hoteles han cambiado sus nombres europeos, Majestic, Palace, Caravelle, por otros vietnamitas, con sus habitaciones llenas de funcionarios del bloque socialista en vez de corresponsales de guerra. El viejo Hotel Continental, en cuya terraza situó Graham Greene las copas de su americano impasible, y que fue escenario de tantos rumores periodísticos como de amores ocasionales, se ha convertido en casa de huéspedes del partido. Aquellos sastres que vestían a sus clientes en solo unas horas ya no disponen de telas, y los mercados ofrecen menos artículos, privados del suministro occidental, aunque en sus puestos se encuentre mucha más variedad y riqueza que en los de Hanoi. Saigón olvida lentamente su pasado de neón, sus crispaciones, su esplendor y sus angustias. Se ha convertido poco a poco en una ciudad distinta. Sus niños han dejado de correr tras los visitantes hablándoles en inglés. Ahora les saludan de lejos, llamándoles Lien So, soviético. Es el nuevo nombre de los poderosos. Los retratos de Lenin sustituyeron a los anuncios de la Coca-Cola al mismo tiempo que centenares de funcionarios llegaban desde el norte. El ejército sureño derrotado pasaba por las prisiones y los campos de reeducación, y el Partido Comunista monopolizaba la vida política. Hemos encontrado muchos documentos secretos, incluso sobre los colaboradores con el gobierno de Estados Unidos. Y no solamente en la Embajada de los Estados Unidos, en Saigón, sino también en otras dependencias del ejército americano en Vietnam del Sur. De l'armée américaine, ou bien à Bermude, ou bien dans d'autres parties du Sud-Vietnam. Même les documents des offices du gouvernement fantoche. También en las oficinas del gobierno fantoche, pero no sabemos si son verdaderos o falsos. Aquellas listas, última traición norteamericana a sus aliados de Vietnam, facilitaron la gigantesca depuración del sur, iniciada inmediatamente después de acabada la guerra. De ninguna de las organizaciones democráticas que existían en Vietnam del Sur han vuelto a registrarse actividades considerables. Incluso los dirigentes históricos de la insurrección en el sur, los supervivientes de la lucha heroica del Vietcong, parecen relegados, ocupando escasas parcelas de poder.
En una primera fase, las autoridades establecidas tras la victoria militar se mostraron extremadamente prudentes. Permitieron que el 70% de la economía del sur permaneciese en manos privadas, autorizaron la circulación de un periódico independiente y evitaron que la represión de la posguerra degenerase en un baño de sangre. Sin embargo, una vez consumada la reunificación del norte y el sur de Vietnam en un solo estado, el régimen se endureció. El partido barrió a sus elementos más liberales, a los prochinos e incluso a los nacionalistas que temían encadenar los destinos del país con una dependencia excesiva de la Unión Soviética. Se impuso la más rígida ortodoxia comunista sobre unas estructuras políticas militarizadas. Quedan actualmente en los campos de reeducación cerca de 10.000 personas. Desde hace tiempo se ha venido liberando a gran parte y la cifra actual es de menos de 10.000. ¿Qué perspectivas tienen esas 10.000 personas? Como usted sabe, en Vietnam hubo, durante la guerra americana, unos 2,5 millones de personas que colaboraron con los norteamericanos en su lucha contra los vietnamitas. Y sabemos que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Francia, se condenó a la pena capital a 140.000 colaboradores de Hitler. Sin embargo, en nuestro país no se ha dado una sola pena capital. Hemos dejado en libertad a cerca de 2 millones de colaboracionistas. Y quedan aún cerca de 10.000 presos, pero sin ninguna condena a muerte, lo que demuestra nuestra política de clemencia. No podemos liberar todavía a todos los prisioneros porque se trata de criminales, de gentes que han cometido matanzas en masa, como en My Lai. O que participaron en la Operación Fénix, asesinando a muchos civiles. Son criminales que deberían responder de sus crímenes ante un tribunal como en Nuremberg. Pero no los hemos enviado a ningún tribunal, porque si lo hiciésemos, se verían condenados a penas capitales. Por eso lo hemos evitado. Pero tampoco podemos liberarles. ¿Por qué? Porque son criminales. Monseñor, quisiera preguntarle por la situación de los derechos del hombre en Vietnam. Los derechos del hombre son una cuestión muy delicada para responder. Yo le digo simplemente que por todo el mundo, no importa en qué país, creo que los derechos del hombre están sujetos a muchas violaciones. Gravemente o ligeramente, eso depende. Al completo quedan pocos países fieles a la obediencia de los derechos del hombre. Por eso no se asombre si en nuestro país a veces no se respetan, como por todas partes. Pero la Constitución de nuestro país afirma el respeto a los derechos del hombre. Los católicos, más de 3,5 millones, constituyen el único grupo social organizado que ha permanecido bajo el nuevo régimen, y en las puertas de la Catedral de Saigón continúan vendiéndose imágenes de crucificados y estampas con vírgenes y santos junto a las fotografías de Ho Chi Minh. La Iglesia Católica ha sabido adaptarse a la situación. De sus filas de creyentes salieron en el pasado los militares más derechistas, los únicos que combatieron encarnizadamente hasta el final.
Católicos y comunistas eran enemigos mortales, pero la habilidad del episcopado, su pragmatismo, hizo que enseguida mejorasen unas relaciones inicialmente tensas con el gobierno. Ayudó a ello que Monseñor Binh, obispo de Saigón desde 1960, declarase a la prensa que primero somos vietnamitas y después católicos, colocando a la Iglesia en una posición nacionalista muy del agrado del régimen. Y las cabezas de la curia se muestran extremadamente prudentes en sus manifestaciones. Nous sentimos au début de la libération, on peut dire que c'est une crainte, c'est une peur. Nuestros sentimientos, al principio de la liberación, se puede decir que eran de temor, de cierto miedo, porque hasta entonces nos habían hablado siempre del peligro comunista. Decían que los comunistas habían prohibido siempre la religión. Por eso teníamos miedo. Pero después, a fuerza de vivir juntos, hemos comprendido las ventajas. Sin embargo, aún quedan dificultades, problemas pendientes de resolver, evidentemente. Pero la incomprensión disminuye poco a poco. ¿Se puede decir, monseñor, que en Vietnam hay libertad religiosa o no? Sí, es una pregunta difícil, porque el régimen es ateo. Y nosotros somos creyentes. Muy frecuentemente, el régimen ateo afirma que respeta los derechos del hombre y la libertad religiosa. Pero frecuentemente ocurre que el régimen no nos comprende lo suficiente a causa de sus prejuicios. Se producen restricciones religiosas. Pero hay que decir que la libertad existe, pese a cierta incomprensión, a restricciones para la religión. Por ejemplo, en el régimen bajo el cual vivíamos antes, teníamos libertad de enseñanza religiosa. Y ahora eso solo se hace en la iglesia a ciertas horas. No se puede decir que no haya libertad, pero la libertad está reglamentada bajo el régimen socialista. Vietnam no ha tenido suerte. Su frágil economía, tan golpeada por la guerra, ha sufrido importantes desastres naturales. El azote de las lluvias quebró sus diques, desbordó los ríos e hizo perder cosechas enteras, anegando sus esperanzas de reconstrucción. La dieta de los vietnamitas sigue siendo pobre y aunque no exista el hambre, sus jornadas de trabajo de sol a sol alcanzan tan solo para una vida con poco más de lo imprescindible. Si no son las bombas, son las lluvias. Es como si los dioses no quisieran dejar que este pueblo descansara.
Hong Kong, enclave capitalista en la costa china, es uno de los espejismos que obsesionan a los hombres y mujeres de Vietnam, educados en las costumbres americanas y enfrentados a su destino de ciudadanos de un país socialista y pobre. La represión política, las privaciones económicas y la huella dejada por años de propaganda anticomunista empujaron a miles de survietnamitas a un éxodo masivo y vergonzante. En los años siguientes al final de la guerra, una incontenible oleada de gentes disconformes y ambiciosas abandonaban Vietnam clandestinamente, jugándose la vida a bordo de pequeñas embarcaciones. Enseguida se les conoció como los Boat People y su drama quedó reflejado en las páginas de los periódicos de todo el mundo. Hong Kong, Filipinas, Singapur, Tailandia eran sus primeros destinos, aunque la mayoría fijaba su meta en los Estados Unidos. Pero los visados americanos se conceden con cuentagotas y quienes coronaron con éxito la aventura de escapar de Vietnam permanecen confinados en campos de refugiados, quemando meses e incluso años de sus vidas en la espera incierta de una autorización de residencia. El espacio es siempre primordial en Hong Kong. Sin embargo, esta es la única plaza en la región que nunca ha rechazado a un refugiado. En el presente hay casi 13.000 refugiados en Hong Kong, la mitad de los cuales residen en centros abiertos y la otra mitad en centros cerrados. Es una tarea del Alto Comisario de las Naciones Unidas para Refugiados el encontrar soluciones adecuadas para los refugiados en la primera tierra de asilo en el sudeste asiático. Hay tres clásicas soluciones para Naciones Unidas: repatriación, integración local y reasentamiento. En Hong Kong, la única solución posible en estos momentos es el reasentamiento, y ese es un factor muy preocupante para el gobierno de Hong Kong. Vivir en un campo de refugiados significa apurar la esperanza de una vida distinta, soñar el reencuentro de familias separadas, acariciar la ambición de ser americanos, de equipararse a sus antiguos amos. Por todo ello, muchos sacrificaron su vida. Los menos afortunados naufragaron con sus proyectos, víctimas de su desesperada huida de la realidad. Antes de 1975, yo era funcionario del gobierno. Después, cuando los comunistas ocuparon el sur de Vietnam, me metieron en prisión durante más de 5 años. Durante mi cárcel, mi mujer y todos mis hijos, 7 niños, huyeron del país en barco. Pero, desgraciadamente, el bote se hundió y todos se ahogaron en alta mar. Yo salí de Vietnam en marzo de 1980. Tuve que caminar a través de Camboya para cruzar la frontera de Tailandia. Fui a los Estados Unidos en junio de 1981. Después de acabar mi trabajo en la Universidad de San Luis, en Missouri, vine aquí a trabajar y a ayudar a mis compatriotas. Entretanto, sobre quienes perdieron la guerra y quedaron atrás, como sobre quienes la ganaron, vuelve a proyectarse la sombra temible de las armas.
En enero de 1979, Vietnam lanzó sus tropas sobre la vecina Camboya para derribar al sanguinario régimen maoísta radical de Pol Pot y reemplazarlo por otro de corte prosoviético. Desde entonces, el ejército vietnamita se debate en un nuevo barrizal bélico, inmovilizado, condenado a desgastarse en sucesivas ofensivas y a pagar el precio constante de la resistencia guerrillera. Porque el gobierno de Hanoi sabe que si retirase a sus fuerzas de Camboya, el régimen instalado por sus tanques no podría tenerse en pie. A la invasión de Camboya, China respondió con una agresión militar. El ejército chino cruzó la frontera con Vietnam y desde entonces las acciones de castigo se han alternado con las amenazas, manteniendo la tensión bélica. Nuestro regimiento fue el primero en la lucha antiaérea durante la Guerra de Liberación del país. Logramos derribar un total de 48 aviones norteamericanos, entre ellos 2 superbombarderos B-52. Ahora, ante la amenaza china, nos mantenemos dispuestos para hacer frente a cualquier agresor en defensa de la patria. Vietnam permanece en pie de guerra, combatiendo en tierras de Camboya y vigilando la larga frontera china. Todo ello sangra su débil economía, forzándole a desviar partes fundamentales de su presupuesto para gastos militares. La guerra incluso condiciona y encarece sus obras de infraestructura. Como ejemplo de ello puede servir la gigantesca presa que se construye sobre el río Da, destinada a conjurar el riesgo de nuevas inundaciones y cuyas instalaciones hidroeléctricas se ocultan bajo tierra a salvo de posibles ataques chinos. Mi país ha vivido muchos años de guerra y aunque ahora estemos en paz, nuestros enemigos nos contemplan desde el otro lado de la frontera y permanecen en actitud amenazante. Así que el partido, dentro de su plan de reconstrucción del país y de incremento de la producción hidroeléctrica, ha decidido que lo más seguro era construir estas instalaciones bajo tierra, protegidas por la montaña, del riesgo de un ataque aéreo. Nadie oculta en Vietnam el riesgo de una nueva confrontación con China. Su propio ministro de Asuntos Exteriores considera abiertamente tal posibilidad. Existe ese riesgo, porque entre nosotros y la China hay 2000 años de relaciones. Y de esos 2000 años, hemos sido dominados por China durante 1000. Es el plazo más largo de una dominación extranjera en el mundo entero. Durante esos 2000 años sufrimos 10 invasiones chinas. Así, todo es posible con China, comprendida la paz y una guerra de invasión de parte de China. Estamos preparados para todas esas eventualidades porque tenemos 2000 años de experiencia. Pero al mismo tiempo proponemos negociaciones con China para mejorar nuestras relaciones de buena vecindad. Es China la que ha rechazado todas nuestras proposiciones de alto el fuego y de celebración de negociaciones. Las provincias más al norte del país se mantienen en constante estado de alerta. Cerradas a los visitantes, el equipo de Emportada fue autorizado a llegar hasta las últimas líneas vietnamitas, con la única condición de no fotografiar las instalaciones militares. El Camino del Norte, ruta tradicional de invasiones chinas a lo largo de la historia, está jalonado de búnkers donde se empecinó el colonialismo francés, de pequeños cementerios llenos de héroes de la patria, caídos en la lucha contra los sucesivos enemigos extranjeros,
y de puentes destruidos, antes por la aviación norteamericana y últimamente por los dinamiteros del ejército chino. Las huellas de la guerra forman parte del paisaje y las ruinas, que recuerdan viejos combates, enmarcan una vida colectiva de dolor y de heroísmo, de resignación y de trabajo, definiendo el carácter, la grandeza y la pobreza de todo un pueblo. La provincia de Lan Son, en el extremo norte del país, fue una de las que sufrieron la agresión china. Sus campesinos fueron evacuados, abandonando las tierras, y la colonia de origen chino que vivía en ella se vio deportada. Era una consecuencia inmediata de la guerra de Camboya, para la cual siguen siendo movilizados los hijos de estas gentes humildes y cansadas. El norte de Vietnam vivió duramente la ocupación japonesa, que sembró el hambre causando miles de muertos al despojarlo de sus cosechas para alimentar a las tropas del emperador repartidas por Asia. Después, estas regiones pagaron un alto precio en la guerra contra los franceses. Más tarde, recibieron el castigo de la aviación norteamericana y ahora viven la amenaza de la guerra con China. El municipio de Lan Son dista de la frontera con China unos 12 kilómetros a vuelo de pájaro y 18 por carretera. En 1979, desde el 17 de febrero al 4 de marzo, las tropas chinas invadieron esta provincia, hasta que fueron obligadas a retirarse. Desde entonces hasta hoy, China ha hecho constantes maniobras militares y cometido numerosos actos de agresión contra la zona de Lan Son, especialmente cuando en 1981 se concentraron efectivos chinos en un intento de conquistar las colinas Hu. Y en abril de 1984 lanzaron varios ataques a lo largo de toda la frontera de nuestra provincia. Los campesinos de Vietnam están acostumbrados a sembrar entre la metralla, pero ningún pueblo puede resistir el ver cómo 3 de sus generaciones crecen bajo el fuego de la guerra. Dong Dang, en la provincia fronteriza de Lan Son, es una ciudad fantasma. Todos sus edificios fueron destruidos por las tropas chinas. La vegetación ha crecido entre sus muros, que permanecen enhiestos, convertidos en esqueleto calcinado de lo que fue una ciudad pacífica y próspera, con 4.000 habitantes. Hoy, apenas 3 centenares de campesinos viven en sus alrededores, trabajando bajo la protección de los milicianos. Pero el viejo casco urbano se mantiene desierto y su pagoda abandonada, con el jardín minado por los invasores. China queda a un tiro de fusil, al otro lado de las colinas. Sobre ellas, cualquier amanecer, pueden volver a abrirse las puertas del infierno. Entre tanto, la vida es provisional. Con sus soldados siempre en pie de guerra y la economía en la crisis más profunda de su historia, Vietnam vuelve a ver su destino hipotecado a las armas, condicionado por sus compromisos con el bloque soviético, aislado internacionalmente cuando más necesita la ayuda occidental, militarizado y endurecido su sistema político. Durante décadas, los niños de Vietnam han crecido oyendo comentar las noticias del frente, viviendo las ausencias forzosas de sus mayores, sabiendo de tristezas y de padecimientos. La guerra
sigue formando parte de la vida de Vietnam, pero ya sin la solidaridad y el respaldo de todas las fuerzas progresistas. En 10 años han cambiado muchas cosas. Lo único que permanece como una constante es la abnegación cotidiana de sus gentes, el trabajo interminable, su dignidad en la pobreza, mientras el fantasma de la guerra vuelve a flotar sobre los arrozales.